Bueno, pues buenas tardes. Como les decía, bienvenidos a esta mesa redonda sobre la salud de las lomas en la Huerta de Valencia, organizada por Natura Godella, Defensem les Llomes y el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia. Y bueno, la verdad es que es un tema muy interesante, muy de moda, como hablaba con uno de los ponentes hace un momento. Preparando la mesa con Rodrigo Santamarta, uno de los organizadores, la verdad es que nos surgían un sinfín de temas, ¿no?, actuales y no actuales, también alguno con alguna antigüedad, pero dado el elenco que tenemos, el panel que tenemos, vamos a ir directamente al grano. Yo creo nada más por introducir un tema, aunque vamos a desarrollar varios. Sí que nos hemos comprometido a ocupar la sala por espacio de hora y media aproximadamente, 7:30, 8 menos cuarto, pues acabaremos, después de todas las exposiciones y de dar un turno de preguntas por si queda alguna cuestión pendiente. Pero yo creo que sí hay algo que flota en el aire, ¿no?, en toda esa temática de las lomas, de la salud de las lomas de Valencia, es la falta de acuerdo que hay entre las diversas administraciones a la hora de coordinar, de hacer un planeamiento general, estructural, pues de todo lo que de lo que es el cinturón verde de Valencia y de intentar que todo el territorio supramunicipal pues no esté sometido a una presión urbanística, a una burbuja inmobiliaria también que vaya pues destrozando todo lo que tiene por delante. Tenemos un eje muy claro, al norte de Valencia la Huerta, al sur Albufera, al oeste el río Turia y al este el mar, que sirve pues yo creo que de guía, ¿no?, de brújula para tomar decisiones a la hora de respetar todo ese territorio. Y para hablar de todo esto, pues voy a simplemente enumerar a todos los participantes. Tenemos, como les decía, a Rodrigo Santamarta, portavoz de Natura Godella, a Jorge Hermosilla, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, a Albert Ferrer, que es membre del Centre d'Estudis de l'Horta Nord, a Manuel Civera, exalcalde de Liria y exdirector de la Agencia de Protección del Territorio de la Comunidad Valenciana, a Miquel Crespo, que es coordinador comarcal de Acció Ecologista Agró de l'Horta Nord, Enrique Montoliu, que es director de la Fundación Fundem, Alfredo Marín, que es botánico y farmacéutico, autor del libro sobre la biodiversidad de la Torre del Pirata y presidente de la asociación Salvem la Torreta del Pirata. Y tenemos también, por último, a José María Musoles, que es el alcalde de Godella. Como les decía, yo creo que es un elenco pues muy preparado y muy representativo del tema que vamos a tocar. Y bueno, pues sin más dilación, yo creo que voy a darle paso ya a Rodrigo Santamarta para que haga una pequeña introducción del tema. Muchas gracias. Gracias, Marc. Gracias a todos los asistentes y también, como no, a los participantes, porque para nosotros es una satisfacción enorme tener a personas de tanto nivel, que se conocen palmo a palmo el territorio, con todas sus connotaciones, y concretamente también la huerta. La huerta es una protagonista importante del territorio de Valencia. Cuando hablo de Valencia, realmente Valencia capital, con su zona metropolitana, es un poco el centro del debate de esta tarde, pero que realmente es extensible y extrapolable a las otras dos metrópolis de la Comunidad Valenciana. Nos vamos a centrar en el área metropolitana de Valencia. Bueno, yo de alguna manera quiero hablar en nombre y en representación de asociaciones vecinales. Estas asociaciones vecinales se inspiran sobre todo en organizaciones de mayor recorrido, como en este caso Fundem, por ejemplo. Tenemos aquí a su presidente, Enrique, y también a Acción Ecologista Agró, cuyo coordinador también ha tenido la gentileza de venir.
y, cómo no, también pues, las autoridades académicas que están representadas en este caso por el catedrático Jorge Hermosilla, de la Universidad de Valencia, y los alcaldes y exalcaldes de la comarca de la Huerta Norte, sobre todo el representante, el alcalde de Godella, que ha tenido la gentileza también de venir, y del Centro de Estudios de la Huerta Norte. Creo que, y con todos vosotros, pues es un lujo. Bueno, entonces, lo que les comentaba, las asociaciones vecinales están preocupadas por los entornos que nos rodean. Voy a hacer una pequeña introducción desde esta perspectiva. Para nosotros somos como objetores de conciencia, pero somos unos objetores que tenemos conciencia crítica, conciencia operativa y conciencia planetaria. Y desde ese punto de vista, nuestra actividad del día a día está orientada a la ecuación de naturaleza, paisaje y cultura, que al final son lo mismo. Es como una ecuación cardinal que nos dice dónde estamos y dónde vamos. Bueno, me van a permitir que comparta con ustedes algunas ideas. Intentaré ser muy breve. He preparado 10 transparencias. Cuando Rodrigo me dijo que había preparado esta mesa redonda, me dijo: Jorge, ¿tú qué puedes aportar? Pues la visión muy humilde de un geógrafo que se conoce algo el territorio, en particular la Horta de Valencia, tampoco mucho, pero a partir de ahí he esbozado algunas ideas que quiero compartir con ustedes, y poco más. He venido sobre todo a compartir y aprender. Tenemos grandes expertos, la visión política, y como pues el alcalde de Godella, a una persona como Manuel Civera, que ha sido alcalde de Alcublas, también de Llíria, de dos poblaciones valencianas, de la Serranía y del Camp de Túria, y también director general de un organismo muy interesante. Y por supuesto el resto de miembros que creo que es lo que da realmente significado y valor a la propia mesa. La primera cuestión que quería compartir con ustedes es que hablamos de la Horta de Valencia, una unidad territorial en el llano litoral valenciano. Una homogeneidad aparente, como les indico, porque lo cierto es que habría que hablar de bastante diversidad territorial. La Horta es muy diversa. De tal manera que, de alguna manera, me gustaría compartir con ustedes que hay al menos 4 características o 4 rasgos que definen el espacio que conocemos por la Horta de Valencia. La primera cuestión es que es un espacio dinámico y completamente antropizado. Insisto. No existen paisajes naturales en la Horta de Valencia. Igual mi amigo Jaume Gómez me corrige, pero yo creo que es completamente antropizado, hasta el Parque Natural de la Albufera de Valencia. La segunda cuestión es que es un paisaje cultural con una indiscutible riqueza patrimonial, pero si me permiten, yo hablaría de paisajes culturales en plural. Por eso les indico la Horta de Valencia, pero también el Parque Fluvial del Río Túria y el Parque Natural de la Albufera. Son paisajes culturales que, además, los 3 tienen un alto valor simbólico. Cuando preguntamos a los valencianos en general, a la sociedad civil, cuáles son los paisajes representativos del entorno de Valencia y su área metropolitana, identifica esos 3, también el mar Mediterráneo. Esos 3 son por excelencia los más nombrados. En tercer lugar, hablaríamos de espacios con un patrimonio muy interesante cultural en el regadío, pero también en el secano. Protagonizado por el patrimonio de regadío, lógicamente, la Horta de Valencia da nombre a la comarca, cuando no todo es regadío, evidentemente, y donde además tenemos un patrimonio de la humanidad inmaterial de la humanidad, como es el tema de las aguas, como, por todos reconocidos, incluso un paisaje SIPAM. Pero también hay un secano con un valor determinado. Y, en cuarto lugar, un espacio, como les indico, es un espacio periurbano del área metropolitana. Espacio periurbano que implica, de entrada, demandas de usos residenciales, demandas de usos económicos, permanentemente.
Eso es lo habitual. De tal manera que el territorio para la gran mayoría de los valencianos es suelo. Si me permiten, fíjense ustedes esta comparación. Son dos mapitas recogidos del PAC de Horta. Mediados del siglo XX, principio del siglo XXI, una comparación. Y siempre llama la atención, si se fijan ustedes, que el crecimiento urbano, que son las manchas negras, llama la atención cómo se ha ido comiendo el espacio del Horta. Pero fíjense ustedes, además, que hay un espacio del interior, lo que es blanco, lo que es los otros usos, que también han ido perdiendo su importancia merced al crecimiento urbano. El crecimiento urbano no solamente ha afectado al Horta de Valencia, en bastantes centenares de hectáreas, pero también especialmente en ese espacio, un espacio que concretamente es el que vamos a tratar hoy. De hecho, el PAC de la Horta de Valencia, el Plan de Acción Territorial, distingue dos espacios bien diferenciados. Y simplemente lo que he hecho en esta pantalla es recoger un par de ideas de cada uno de esos espacios. ¿Cuál es el primer espacio? Lógicamente, lo que se llama el ámbito estricto, que es la huerta, la horta protegida, que además llamaría la atención porque se obtiene a partir de un consenso. Hay un consenso general, no solamente de expertos, como se recoge en la memoria, también político, no nos engañemos, para conseguir esta protección. Les recuerdo que el Plan de Acción Territorial se inició con el gobierno del PP anterior, retomado por el Botánico y finalmente aprobado. Hubo consenso político para este espacio. Y la segunda cuestión que quería destacarles precisamente es que no solamente se consideraba el espacio de regadío, sino también especialmente los espacios urbanos, es decir, una simbiosis entre lo urbano y el regadío. El segundo espacio a destacar es lo que se llama el ámbito ampliado, lo tienen ustedes marcado aquí, ámbito ampliado, que es el resto del Horta, lo que no es el espacio irrigado protegido, más el espacio urbano, el resto. Y curiosamente en la memoria he cogido un par de frases que son muy significativas. La primera nos dice que el ámbito ampliado es fundamental para comprender precisamente el Horta de Valencia, y es cierto. Pero es que además se recoge que para garantizar la viabilidad de la protección del Horta es fundamental el espacio, llamaríamos el traspaís, ¿no? La zona de interior. Pues bien, nos vamos a centrar en ese espacio y seré muy breve. Las lomas, ¿qué entendemos por las lomas? Pues bien ustedes, de alguna manera vamos a delimitarlo físicamente. Este mapa es un mapa realizado por mi equipo de investigación, que lo encargué a mi cartógrafo. Pertenezco al grupo de investigación Estepa, que lo dijo desde hace 25 años, ya ha llovido desde entonces. Fíjense ustedes que estamos hablando del espacio, lo que está en verde es el espacio protegido. Esto es el regadío de la acequia real de Moncada, el Horta Nord y el Horta Sur. Pues este espacio es lo que estamos tratando. Lo que hemos hecho es destacar las curvas de nivel para que se vea ese espacio sobrelevado en comparación con el Horta. Evidentemente, no tengan en cuenta estos colores que hemos utilizado. Ahí no hay nieve en la Serra Calderona, evidentemente. Hemos destacado simplemente. Bien, la primera cuestión es precisamente ese espacio. Ese espacio que se podría diferenciar en un eje teórico, que es el que he dibujado en la... Estamos hablando de ese espacio. El espacio a la parte noroccidental del Horta, todo el interior de los municipios que antes comentaba, Paterna, Godella, Moncada, Museros, Rafelbuñol, El Puig y Pusol, al menos, esos 7 municipios al menos, ¿de acuerdo? Esto implica que hay un espacio delimitado, como bien apuntaba antes mi antecesor Rodrigo. ¿Y cuáles son las características? Fíjense ustedes las tres que creo son fundamentales. La primera es un relieve alomado. Un relieve alomado, ese es un mapa de pendientes, no son curvas de nivel, son pendientes. Lo que tiene marcado ustedes en la zona de las lomas son pendientes entre el 2 y el 15%. Entre el 2 y el 15%. Pero es que el Horta, el regadío, tiene menos del 2%. Es el llano.
es el llano. Yo recuerdo cuando pateaba las acequias hace años, cuando era joven, que a veces no sabíamos cuál era el sentido del agua, porque está el escaso nivel, el escaso pendiente, la escasa pendiente existente, que teníamos que tirar incluso alguna hoja para ver cuál era el sentido del agua. Es un poco la exageración, pero es cierto. Quédense ustedes con esta idea, entre el 2 y el 15%. La segunda idea que quería comentarles es que se trata de un territorio con numerosos usos del suelo diferenciados, pero curiosamente están zonificados. Tenemos el regadío, ese es el mapa topográfico y esta es una síntesis. El regadío, los núcleos urbanos en rojo, las urbanizaciones y el resto. Aquí está la ermita. Todo el resto sería el espacio que entendemos por las lomas junto con algunos de los sectores de las urbanizaciones. En tercer lugar, destacaremos cuáles son los procesos territoriales. Esta es la penúltima pantalla. ¿Cuáles son los procesos territoriales que a mi modesto entender, conocimiento, destacaría? En primer lugar, el proceso urbanizador constante, que además es lógico. Estamos en un área metropolitana. Es lógico. 2, son espacios atractivos. Los espacios que estamos tratando hoy son espacios atractivos por numerosos colectivos de diferentes índole, diferentes disciplinas, diferentes, si me permiten, actores del territorio. Seamos conscientes de ello. En tercer lugar, una degradación de los paisajes del secano. En gran medida se trata de la cultura de secano abandonada. Algarrobos, antiguos almendros, barbecho. Cuando no monte abajo. Antiguos cultivos abandonados, por cierto, en muchas ocasiones. Desvinculación entre la ciudadanía y el territorio. Desvinculación entre la ciudadanía y el territorio. ¿Qué imagen tiene la población de ese territorio? Y no me refiero a la población local de Godella, de Rocafort, sino en conjunto a la población de Lorta. ¿Qué imagen tiene de ese territorio que estamos tratando hoy? Escasa, porque no se conoce. Se ha apuntado anteriormente una descoordinación de las políticas municipales y de otros estamentos. Y finalmente, la idea que yo creo que prevalece, que son paisajes marginales. Son paisajes marginales porque hay desconocimiento y porque hay una serie de funciones que han ido desarrollando que han contribuido a esa marginalidad. Y para acabar, ¿cuál es el futuro? A mi entender, hay una serie de retos que son los que estamos llamados a intentar contestar o solucionar, o al menos plantear. Entre esos retos yo destacaría primero la necesidad de un análisis territorial con un planteamiento pluridisciplinar. Después en el debate supongo que surgirá. 2, identificar y caracterizar los procesos futuros. ¿Qué procesos van a condicionar el espacio, el territorio que estamos tratando? Intentar identificarlos. 3, ¿qué escenario se quiere? ¿Qué escenario se quiere? Ahí es, lógicamente, también tema de consenso. 4, la necesidad de una coordinación de las distintas administraciones públicas. Se consiguió para el PAR de Lorta. ¿Por qué no para este territorio? 5, principios de sostenibilidad. De todo tipo. Sociedad económica, medioambiental, cultural, social, lo que recoge la Agenda 2030 en su espíritu. Eso sí, ¿cómo? A través de usos moderados. Yo creo que esa es la clave. Los usos que se decidan deben ser unos usos moderados y consensuados. Y finalmente, y eso es un gran reto, ¿cómo aplicar el marco normativo? Porque el marco normativo, como bien apuntaba Rodrigo, existe. El Convenio Europeo del Paisaje, la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, concretamente el capítulo 2, o la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, en los objetivos 11, 13, 14 y las directrices 49, 51, 52 y 58. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Quería hacer una pregunta antes de cerrar, una pregunta que se la voy a hacer a toda la mesa, ya que estamos hablando de la salud de los jóvenes, que nos digas cuál es tu diagnóstico, por favor, en titulares. A ver, el problema es que desconozco las lomas. Cuando yo hablaba de desconocimiento es porque cuando Rodrigo me comentaba, digo, una de las cuestiones que es fundamental es hacer un análisis territorial para conocer realmente cuál es la realidad. Porque no lo sé, sinceramente. Y sería un atrevimiento indicar desde el desconocimiento cuál es la salud. Por eso yo creo que el primer punto es realizar un análisis serio, multidisciplinar, de cuál es la situación y el valor de ese territorio. Bueno, es una respuesta, nos hace sí, falta más información. Sí, lo más honesto posible. Pues vamos a preguntarle a Albert Ferrer, que es membre del Centre d'Estudis de l'Horta Nord. Li vaig a preguntar també, li vaig a fer la mateixa pregunta, quin és el diagnòstic que fa vostè, no, de la salut de les joves, en primer lloc. Me passa una mica com el professor Jorge Hermosilla. Fa molt de temps que no passe per ahí caminant, sí que he passat en vehicles. He vist el vídeo tan preciós que vos han oferit els amics de Godella i jo veritablement no puc tindre una opinió positiva de com acabarà allò. A mi em sembla, bé, una agressió més al medi natural, entès com a secà, i que, evidentment, com ha dit el professor Hermosilla, sempre tenim en ment l'horta, en tant en quant l'espai més antropitzat històricament, però que, evidentment, l'horta no seria res sense eixe secà que a través de fa molts segles, milers d'anys, d'alguna forma també ha contribuït a que l'horta siga l'espai privilegiat que és. Per tant, no soc massa optimista des del punt de vista de la preservació d'eixa natura semiantropitzada o en algunes llomes o en algunes zones semiverge que considere que guanyen els urbanites i perdem d'alguna forma tots aquells que pensem que n'hi ha una forma millor o més equilibrada d'actuar sobre el patrimoni natural. No deixa de ser una opinió. Sí, està clar, està clar. Està vostè d'acord en la frase que a major creixement dels nostres pobles és major la qualitat de vida? No, en absolut. De fet, quan vostè me va preguntar una mica per on anava a anar la meva argumentació, però torno a dir que és una opinió personal. Jo formo part com a membre del Centre d'Estudis de l'Horta Nord, però tampoc me puc arrogar que tots els membres del Centre d'Estudis pensen com jo. Jo pense que això és la mort, l'anunci d'una mort que està per vindre i que no crec que ningú que visquem en alguns dels pobles, en aquest cas de l'Horta Nord, puguem dir que a major creixement tenim millor qualitat de vida. Jo crec que cadascú té la seva opinió, com per a gustos és colors, però intentaré demostrar, quan me toqui a mi el torn de paraula, que això és una entelèquia, absolutament. O sigui que a major creixement no vol dir millor qualitat de vida. Pots tindre més qualitat material, pots tindre més serveis, però jo no crec que la ciutadania visca millor que abans que els nostres pobles experimentaren la borbolla immobiliària. Muy bien, vamos a preguntarle a Manuel Civera, exalcalde de Liria y exdirector de la Agencia de Protección del Territorio de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues también hablando previamente a esta mesa redonda, me comentaba que estábamos ante un desafío generacional muy claro ahora mismo y que esa actuación también desde el punto de vista global, actuar local,
y viceversa, pues que está muy encima de la mesa, ¿no? Igual también que el tema de las compensaciones de carbono, las emisiones GEI, etcétera, etcétera. Preguntarle también, en primer lugar, cuál es su diagnóstico de la salud de les Llomes, del Horta de Valencia. Así a bocajarro una diagnosis es de estrés. No sé qué dirán los expertos clínicos, pero no cabe duda que el suelo en toda el área metropolitana, lo que son estos cinturones que reflejaba también el profesor Hermosier, tenemos un estrés grande, un estrés urbanístico enorme, que evidentemente eso pasa factura, ¿no? Si el estrés a las personas nos provoca problemas de salud, pues es obvio que en la gestión también sostenible de ese territorio pues tendrá alguna consecuencia. Yo soy de la opinión que los que deberíamos de apartarnos, todos los que hemos hecho este desastre, y dejar que otras generaciones jóvenes con otra mirada, con derecho también a equivocarse, pero que seguramente con esta otra proyección, que sí más comprometida, como las asociaciones que convocáis estos encuentros y estos debates, que probablemente puedan reconducir para que ese futuro sea un poco más optimista y no vayamos agravando el estrés que venimos ya durante 2 o 3 décadas metiéndole a estos territorios, ¿no? ¿Cómo podemos entonces actuar, cómo podemos pensar globalmente y actuar localmente? Bueno, es obvio que iniciativas, que las hay muchas y muy interesantes en cada uno de los municipios comprometidos, ¿no?, con la custodia de su territorio, pues hay que ir tejiendo esas iniciativas, hay que ir tejiendo esas experiencias y crear ese escenario optimista de que entre todos nos vamos un poco empujando a esos retos de sostenibilidad, y sostenibilidad es aplicar conocimiento, no es que estemos inventando, es preguntar a los que saben, recoger de verdad con ese panel multidisciplinar ideas que de verdad lleven a conclusiones claras y desde esa perspectiva de sostenibilidad ir gestionando el territorio. Yo soy un poco crítico en lo que pasó, un poco crítico, bueno, porque pasó que para poder desarrollar de esta manera tan tremenda el urbanismo en las franjas del litoral hacia adentro, de los 30, 40 kilómetros, Camp de Turia también tiene ese estrés, no solo el Horta, pues se llegó con esos marcos legislativos a proteger todo el interior. No solo es injusto, sino que es una solemne barbaridad, ¿no? Porque lo que hemos hecho es hipotecar ese posible crecimiento de los municipios de interior, endiñándoles las protecciones más severas y que fueran permisivas los desarrollos urbanísticos en estas zonas donde el estrés por la presión económica, pues, ¿y eso qué nos ha llevado? Pues a tener una densidad de población, que hay un 80% de la población que vive en el 20% del territorio y tenemos un 20% de la población que sostiene el otro 80% del territorio. Esa injusticia tan clara, la despoblación que estamos viviendo, el envejecimiento y la masculinización del mundo rural. Por tanto, todos estos desarrollos urbanísticos tendremos ya que poner encima de la mesa las medidas compensatorias para favorecer esos desarrollos, que son las protecciones, el espacio que nos protege, el territorio que nos protege para que la calidad del aire que respiramos, la calidad del agua que bebemos, los alimentos, que de verdad pueda tener proyección y que esos territorios tengan vida, ¿no? Que no, pues ahí tendrá que ser con el pago de los servicios ambientales, pues tendremos que pagar, de los desarrollos urbanísticos habrá que pagar a los municipios del mundo rural y evidentemente pues ya el escenario que también nos plantea desde la COP, lo que son las compensaciones, es decir, que el que contamina paga, pues que de verdad se aplique, que esos derechos de emisiones de quien está contaminando pueda revertir de manera inmediata y directa en quien custodia el territorio y que nos beneficia a nuestra salud y a las generaciones que vienen detrás. Pues muchas gracias, Manuel Ciberano. Anem a donar-li la paraula a Miquel Crespo, que és coordinador comarcal d'Acció Ecologista Agro de l'Horta Nord. I torno a fer la mateixa pregunta. Per a vostè, quin és l'estat de salut de les Llomes en l'Horta de València? Bé, depèn de quines llomes parlem. Val? Conforme estem més prop de lo que és València ciutat i l'àrea metropolitana, l'estat de salut, evidentment, és pitjor. La pressió, sobretot urbanística, de la zona de Rocafort, de la zona de Godella i tal, condiciona molt que actualment
Les llomes, doncs, bàsicament, el que tenim són urbanitzacions o antics cultius de secà que s'han abandonat i que a poc la natura ha anat recuperant terreny, com passava en la Torreta del Pirata. Però després, si mirem el que són les llomes litorals, conforme se n'anen cap al nord de la comarca, van millorant. De fet, tenim en el Puig tenim el Pic dels Bords, que és el cim més elevat de la comarca, que no acaba de ser una muntanya 100% natural, que n'hi ha una sèrie de cultius tant de secà com de taronxer, i després sí que tenim ja la lloma més al nord de la comarca, que és la costera de Puçol, que està porta protegida des de fa més de 20 anys, que és un paratge natural municipal i que evidentment aquest grau de protecció el que li ha donat és que siga la lloma que el millor estat de conservació de la natura està de tota la comarca. Jo personalment he tingut la sort d'estar gestionant durant 10 anys aquest projecte de la costera, que va ser el primer paratge natural municipal que es va gestionar conjuntament entre l'Ajuntament de Puçol i Acció Ecologista Agro a través d'un projecte de custòdia del territori, i va ser una experiència durant el temps que ens va deixar l'Ajuntament fer-la molt interessant, i on vam veure que en el moment en què comences a estimar, a cuidar la natura, comences a recuperar espècies i demés, i sobretot també que vas aconseguint aquest vincle amb la societat, no? Que la gent del poble conega la muntanya, l'estime, i al final si no coneixes un espai no el vas a defensar. En el cas de la zona de Rocafort i de Godella, pues, tenim la pressió urbanística que tenim una zona de cultiu de secà que en el seu dia el preu econòmic de la terra era molt inferior a lo que era el preu de la terra en l'horta, i que era el primer lloc on es van fer urbanitzacions com Santa Bàrbara, Camp Olivar, que és una cosa que per exemple en Puçol també va passar, perquè ahí tenim la costera protegida, però al costat teníem el Pla de l'Espartal, que actualment són les urbanitzacions Monasterios i Alfinar. O sigui que al final hem de tindre en compte que les llomes estan com estan perquè al final s'ha decidit que el valor que tenien aquestes terres de secà era molt inferior a la terra de l'horta, i en el seu dia es va veure l'oportunitat de negoci de fer urbanitzacions, i ara tenim aquest sistema un poc d'alguna muntanyeta que queda bé, com la costera, podria ser el Pic dels Corts en el Puig, i la resta que està pues, ja en un punt al límit de lo que és la capacitat. No? Nosaltres moltes vegades en Agro el que parlem és dels límits del creixement, no? Fins a on anem a arribar. Actualment, parlàvem abans de la xerrada, és que el tema d'urbanitzar les llomes de Rocafort i Godella el que ens implica també és tindre problemes d'inundació en el poble. O sigui, hem perdut la capacitat d'infiltrar l'aigua en la zona de captació natural, que són les muntanyes, ho hem urbanitzat tot, i ara pues, tota l'aigua que no s'aixupla a la muntanya acaba en el poble i es desbordem, no? I ens inundem. I com es pot limitar aquest creixement, bàsicament? Com es pot? Pues, jo no sé si se va poder, no soc massa optimista perquè al final n'hi ha molts interessos econòmics. Al final, es vulga o no, nosaltres com a ciutadans podem demanar que se protegisca un espai, podem forçar a un ajuntament a prendre decisions, però hem vist clarament en el cas de la Torreta del Pirata, on un ajuntament ha anat a cancel·lar, a caducar un pai, i al final ha acabat promovent aquest mateix espai. O sigui, la qüestió és arribar a un pacte, a un acord social entre tots i dir fins així hem arribat. Anem a veure de quina manera som capaços de protegir el territori i sobretot pel nostre benestar també. Estem en un context d'emergència climàtica que no sabem la pròxima gota freda, la quantitat d'aigua que va caure, i el més important és començar a ser conscients que no som l'única espècie que viu en aquest planeta. O sigui, haurem de deixar algun trosset per a la resta d'espècies amb les quals convivim, ¿no? Muchas gracias, Miquel Crespo. No sé si vamos a llegar a un pacto social aquí en esta sala hoy, pero por lo menos estamos viendo diferentes opiniones de todo lo que está ocurriendo. Vamos a darle también paso a Enrique Montoliu, que es director de la Fundación Fundem. Y quería también preguntarle, pues bueno, pues ¿cuál es su diagnóstico ya sabe la pregunta, de la salud de los llomes? Bueno, yo primero que nada quería agradecerle a Rodrigo su invitación para esta mesa, pero nosotros, como Fundación Ecologista, somos un poco una ave rara dentro de lo que es las asociaciones ecologistas. Nosotros nos dedicamos sobre todo a concienciar a la ciudadanía para que con pequeñas cuotas podamos ir comprando territorio. De esa manera un poco estamos al margen de lo que decida las autoridades, planifican de alguna manera un poco, para mí, nuestro parecer, un poco seria. Porque una zona que en un momento dado es protegida, llega a
y de pronto deja de ser protegida por problemas de... Nosotros vamos adquiriendo la propiedad, la damos a grupos ecologistas de cada zona, tenemos 14 o 15 propiedades por todo el territorio, con gente que defiende esa propiedad y sin que se pueda sacar ningún provecho económico. O sea, vamos totalmente al revés de lo que normalmente se hace en nuestro país. De hecho, creo que somos la única asociación o fundación que se dedique a este tipo de protección, cuando está copiado de otros países que tienen un éxito tremendo. Nosotros, junto con Agro, que también se puede decir que estamos luchando de la mano, vemos muy difícil porque la ciudadanía no termina de creérselo, no termina de pensar que ha de ser la propia ciudadanía la que tome el poder, no de una manera revolucionaria ni de una manera anárquica, sino de responsabilidad. Porque es muy fácil decir, no, es que esto se tiene que proteger. Bueno, sí, pero eso tiene un valor. Ese territorio tiene un propietario. Ese propietario se debe de indemnizar. Normalmente, uno de los fracasos que suele haber es... Sí, pero es... Porque cuando afecta a otro, pues lo vemos muy normal, ¿no? Pero cuando te afecta a ti, te vienen y te dicen, en este territorio de pronto está protegidísimo y usted ahí no puede hacer nada. Yo sé, porque nosotros hemos empezado en Pedreguer, al lado en la zona de la Marina Alta. Hicimos allí un jardín que invito a todos a que lo conozcan, al que no lo haya conocido. Un jardín totalmente con planta autóctona. Y a raíz de ver cómo respondía la planta autóctona, si la mimabas un poco, es cuando surgió la idea de hacer la fundación, para ir comprando con las pequeñas aportaciones. No, después de casi 30 años estamos por los 1000 socios, con lo cual no podemos comprar. Pero otras asociaciones en el extranjero tienen millones de socios. Si nosotros tuviéramos millones de socios, todos estos problemas que tenemos de falta de medios o económicos para sostener un territorio, no habría ese problema. ¿Y de qué otra manera, aparte de este modus operandi tan interesante que nos está contando, de qué otra manera se podría proteger el territorio? Indudablemente ha de partir desde la ciudadanía. Yo creo que no se puede proteger nada si no está de acuerdo el propietario de ese bien. Y la única manera que hay es de esa persona compensarle de alguna manera. A veces muchos ayuntamientos, pues si un señor te quiero quitar este trozo de territorio, a cambio te dejo que en otro puedas edificar o puedas compensar. Eso tiene su ventaja de que es fácil, solamente es cambiar esta zona, de pronto que no era urbana, se declara urbana, ahí puedes edificar lo que quieras, bueno, lo que esté permitido en esa zona, pero me refiero que es una manera de sin dinero. ¿Por qué? Porque las administraciones normalmente no disponen de medios económicos, me refiero, para comprar. Entonces, la única manera que yo veo, y que es la que aplicamos nosotros, y la lástima es que al ciudadano no llegamos en la profundidad que nos gustaría, porque la cuota que nosotros cobramos son 50 euros al año, que encima son desgravables, con lo cual a la gente le sale por, creo que, 2 euros al año. Con 2 euros al año tú puedes proteger más o menos 100 metros cuadrados de territorio. Que por supuesto vamos siempre a las zonas donde vemos que valga la pena por su belleza natural o por su valor ecológico. O sea que con muy poquito, por ejemplo, Valencia tiene cerca del 1 millón de habitantes, más o menos, pues fijaros, 50 millones de euros se podrían dedicar, porque nosotros íntegramente todo lo que recogemos de los socios va para el fin
Claro, de la de lo que la queremos fundación. proteger. Y con solamente unos 1000 socios tenemos ya 700 hectáreas de territorio protegido, con unos equipos que trabajan sin cobrar, totalmente por amor a la naturaleza, y que estas zonas pues están súper protegidas. Y es una manera de tener pulmones verdes, es una manera de tener, y que sea la propia ciudadanía. Si una de las cosas aquí que noto en falta en nuestro país es precisamente la fuerza ciudadana, por culpa de la época, digamos, que hemos pasado tan nefasta, ¿no?, de la época franquista, que eliminó la sociedad civil. Y esa sociedad civil no vuelve a arrancar porque tampoco les interesa normalmente a la sociedad política, digámoslo así. Bueno, quien sabe mucho de protección del territorio y de la biodiversidad es Alfredo Marín. Vamos a darle la palabra también a Alfredo Marín, que es botánico y farmacéutico y también, como decía antes, autor del libro sobre la biodiversidad de la Torre del Pirata, presidente de la asociación Salvem la Torreta del Pirata. Por favor, Alfredo. Me llama un poco la atención cuando habéis hablado de las lomas, que habéis dicho que no las conocíais. Y es verdad, la verdad es que yo creo que las lomas no son conocidas, pero muchas veces también es problema de que parece que una zona, si no tiene algo importante, es desconocida. O sea, hablabais de la zona, por ejemplo, yo conozco mejor es la Torre del Pirata, Canilla de Trilles, una zona antropizada, evidentemente, aquí eran zonas de algarrobos, de espartales, sacaban allí arenilla para la terreta que llamaban para limpiar las paellas, olivos, almendros. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente yo que hice la botánica, una descripción de la botánica, con la ayuda de Stubi, que fue también profesor mío, Gerardo Stubi, catedrático de botánica también, y entonces realmente no encontrabas ninguna planta que es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos territorios no los protegen, porque si no hay nada interesante, tú has hablado, oye, si hay una riqueza importante florística de animales, lo que sea, entonces vale la pena. Pero si no, ¿qué pasa? Las humildes plantas, que son de ellas, nadie las quiere. Yo como farmacéutico sé que me gustaba más esta parte de botánica, porque todas las drogas, no hablamos, en farmacia drogas es todo aquello que se extrae de la planta. Los farmacéuticos realmente somos, entre comillas, drogueros, porque todos los medicamentos al final se han extraído durante siglos y siglos de las plantas, pero de las más humildes a las más importantes, ¿no? Entonces yo, fíjate, en la zona de la Torre del Pirata describí casi 200 plantas, humildes todas. Algunas interesantes, bueno, pues a lo mejor dices que ahí tienes unas orquídeas y la gente le sorprende, que en Valencia tenemos varias orquídeas, aquí ya teníamos 2, pero no están dentro de un catálogo. Tenemos el Tecno de Tanum, que era un poco la más interesante. Pero claro, está en el libro de la Consejería, pero es en el apartado 3 o fue la amenazada, se me ha bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Que son plantas que son de especial vigilancia, no se pueden cortar, tienen su multa, que muchas veces a lo mejor al que el constructor le compensa pagar la multa y adiós. Entonces, esas plantas se pueden cortar, no se pueden talar, no se pueden recoger. Hay que, si alguna te permite con una autorización, luego pues tienes que intentar o repoblarlas con semillas o con lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo pienso que muchas veces la protección de las lomas y estas zonas es muy interesante hacer un estudio de la zona y no fijarse nada más en las plantas que están las más importantes, sino a ver al final lo que es la biodiversidad. Cuando desaparece al final la flora, por muy humilde que sea o plantas que desconocidas, pues eso al final conlleva que hay insectos que viven de esas plantas, hay animales que viven de esos insectos, hay otros depredadores que viven de esos insectos. Allí, en el libro que escribí concretamente, también había un poco de fauna, pues allí habían zorros, y no queda ninguno. Flora, yo que a escondidas, que no veo al alcalde, pero por allí a veces me cuelo, y realmente yo creo que se han cargado el 90% de la flora. Porque ¿qué quedan? Pues quedan los pinos, han replantado algunos olivos, pero orquídeas se han quedado todas, Tecno de Tanum han despertado alguno, pero muchos otros se han quedado también, supongo que lo repoblarán, y al final pues se queda una zona que por mucho que digan, es que ahora por cada árbol que hemos quitado vamos a plantar 27. ¿Dónde? Deslocalizados.
O sea, eso es un vidrio que teníamos ahí de carbono en la zona del Pirata, que era una flora, un entorno todo ya que había un cierto equilibrio, ha desaparecido, porque te van a plantar un pino en la calle de Almendros, otro en tal sitio, otro en tal sitio, y al final están dispersados y todo el conjunto de la zona desaparece. Y queda un bosque que, la verdad, un parque más bien, que ha quedado bonito, porque queda bonito, con sus farolitas, sus asientos y tal, pero el encanto y o sea, lo que llamamos como fuera el entorno que formaba una biodiversidad de aves y todo, y lo que desaparece. Entonces, las lomas, yo creo que lo importante aquí sería que yo creo que no se tiene conocimiento porque nadie se preocupa en estudiarlas a fondo. Igual comentaba antes hoy, pues en los distintos pueblos, si cada pueblo hubiera alguna persona como yo, como gente interesada, vamos a hacer un estudio de esta zona. Entonces, al final todos conoceríamos esas pequeñas lomas que no tienen grandes plantas ni grandes animales, pero tienen una biodiversidad que al final es lo que conforma que esa loma sea interesante desde el punto de vista de que la gente lo admire y lo conozca. Y esto es lo que tengo que decir yo, porque creo que hay gente aquí mucho más capacitada y más cualificada que yo. Es mi pequeño granito para un poco poner allí en lo alto un poquito el tema de Godella, que yo, al ser el presidente de la asociación, pues hemos defendido y seguimos defendiendo, y no sé si lograremos algo, pero por lo menos con esto yo creo que hemos puesto en el mapa a mucha gente que sepa dónde está la calle de Trigues, dónde está la Torre del Pirata, y con el libro que hice, pues por lo menos un poco ya conozcan lo que había. Yo también, esto me surgió también un poco la idea porque hace en el años 20 descubrí que en el ayuntamiento, pero en la historia, tienen otra botánica hecha por un ingeniero, que es la zona de los pitufos, que se llama Barrabás, el Club de Barrabás. Hizo una botánica también un ingeniero que estaba allí, estaba desaparecida porque desapareció y al cabo de unos años apareció porque alguien lo había habido prestado, y en el libro también lo refleje porque se fue un pionero de eso, pero al final, ¿qué pasó también allí? ¿Qué queda allí ahora? El club no queda nada. Y entonces tenemos que aprender un poco de los errores, como decías tú, de los errores de intentar que las nuevas generaciones, que somos, bueno, yo ya soy también ya generación pasada, mis hijos dicen que estoy estancado en el pasado. Entonces, a ver si las generaciones más jóvenes, que lo lástima es que yo aquí veo, ¿cuántos hay menores de 25 años? Levanten la mano. Uno, que es triste, pero no significa que no les preocupe. No nos preocupen, pero es triste que a reuniones de estas, y mucha gente, yo veo que cuando viene mucha gente mayor, y yo creo que los demás, la gente joven, tiene que tirar para adelante. Pero estamos preocupados en los iPads y en los juegos y en la botánica. Gracias. Muchas gracias, Alfredo Marín. Y bueno, vamos a cerrar esta ronda de intervenciones con el alcalde de Godella, con José María Musoles, a quien le agradecemos especialmente su presencia aquí, porque bueno, ha habido alusiones directas y tampoco vamos a meter en un aprieto hoy al alcalde. Simplemente voy a preguntarle cuál es su visión, ¿no?, como alcalde de un municipio como Godella, cuál es la visión de protección del territorio, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Sabes que nada más anunciarme esta mesa redonda, te dije que contarás con mi presencia. Gracias a todos los presentes. Vamos a ver. Yo he estado escuchando atentamente a todo el mundo que creo que sabe bastante más que yo. Yo creo que aquí, entenderme la expresión, soy el tonto de la clase. Soy el que menos conocimiento tiene de toda esta vorágine en la que estamos viendo con el tema de las lomas y de todo el tema del desarrollo, todo el tema del crecimiento. Yo, oyéndolo, me pregunto más no qué salud tienen las lomas, me pregunto más que qué salud queremos que tengan las lomas. He estado oyendo al profesor Hermosilla y hay una parte que comparto, que es que tenemos que combinar un poco la protección con un crecimiento moderado. Y además he estado oyendo al profesor Montoliu, que también establecía el criterio de indemnizar o el criterio de proteger también al propietario. Claro,
el tema en Godella el tema de Cañada de Trilles ha sido un tema muy delicado. Pero es que yo creo que, por ejemplo, en Cañada de Trilles nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Porque Cañada de Trilles lleva como está desde el año 90. Se desarrolló un plan de actuación en el año 2002. Se aprobó definitivamente ese plan del 2002 en el 2006. Empezaron a hacerse los estudios previos desde el año 2006 hasta el año 2012, que cuando iba a empezar a desarrollarse entró la crisis económica y entonces el agente urbanizador tuvo que parar. Se retomó en el año 2017, 2018 y en esa época ha pasado mucha gente por la administración y nadie ha hecho nada. Es que nadie ha hecho nada. Y cuando eso ya estaba totalmente desarrollado, totalmente estudiado, totalmente todo, dicen, es que ahora no. Es que ahora tenemos un problema. Es que no se ha hecho una planificación de desarrollo sostenible, es que no se ha hecho una planificación de indemnización al propietario, es que no se ha hecho una planificación de nada. Estamos hablando de un plan del año 90 donde nadie ha hecho nada. Hemos seguido desarrollando, ahora nos planteamos en Godella Cañada de Trilles. Godella ha sufrido un crecimiento entre el año, y hablo Godella y no me refiero a otras zonas del territorio porque es la zona que conozco, Godella entre el año 80 y el año 2000 ha sufrido un crecimiento exponencial importante. Nos hemos olvidado del Clos de Barrabás, desagüe natural de Godella, donde se desarrolló una promoción urbanística importante. Nos olvidamos de Campo Olivar. Campo Olivar ha sufrido un crecimiento. Campo Olivar hace años 60, años 50, era una finca rústica. Antes yo oía que la descentralización de la ciudad, ahora mismo la gente prefiere ir a vivir a distintas zonas de las que lo que no sea ciudad pura y dura. Estamos buscando, sobre todo desde la época del COVID, la gente ha buscado una descentralización de la propia ciudad, pero también buscamos una cercanía a la ciudad, que es donde todos nos movemos. Entonces yo creo que ahora sí está muy bien que defendamos la protección del territorio, que defendamos el paisaje, que defendamos la huerta, que defendamos las lomas, es verdad, pero ¿qué hemos hecho antes? ¿Qué se ha hecho? Ahora es cuando nos vemos en una complicación muy grande. Yo, por ejemplo, en la Cañada de Trilles, y lo he discutido con más de uno, me dicen, no, es que la Cañada de Trilles se podía haber llegado a un consenso y a lo mejor digo, pero teníamos dinero para pagarlo. Es más, ¿sabíais las actuaciones que se habían hecho? Porque la actuación de Cañada de Trilles ahora parece que se ha actuado en una zona. Es que ya se había actuado, había habido cesiones de suelo de Cañada de Trilles donde se había construido. Y si eso lo reviertes, a lo mejor el propietario te dice, devuélvemelo, pero devuélvemelo con todo, pero es que ya he construido. Es que las valoraciones que se hacían de poder salvar ese PAI, yo creo que el Ayuntamiento de Godella no las hubiera podido acometer. O sea, no hubiera tenido capacidad económica. Si ya con otro tema urbanístico que surgió, que fue la expropiación del jardín de la dehesa, que era infinitamente más pequeño de lo que se ha desarrollado en Cañada de Trilles, y el Ayuntamiento de Godella en el año 2011 fue condenado a pagar 8 millones de euros. 8 millones de euros que se había convertido en el año 2000, no recuerdo, no, perdón, en el 2002 creo que se expropió, y en el 2011 es cuando salió la sentencia. Eran 8 millones de euros que no se había ejecutado, se había alargado a lo largo del tiempo y se había convertido en 18. El ayuntamiento estaba ahogado, aquí hay gente que lo conoce. Estaba generando una deuda de 1.800 euros diarios. O sea, prácticamente un sueldo era diario del interés que se estaba pagando. Claro, no se había hecho, había un problema muy, muy grande. ¿Qué problema hubiera habido ahora con Cañada de Trilles?
Pues yo creo que un problema muy importante porque el ayuntamiento no tenía medios económicos, no tenía posibilidad de financiación para acometer. Entonces yo lo que decía comparto y me ha gustado mucho su exposición, la del profesor Mochilla, que hay que decir, es que hay que buscar un crecimiento moderado. En Godella quedan zona de las lomas por desarrollar. ¿Qué hacemos con esos propietarios? ¿Qué hacemos con esos propietarios? ¿Les decimos que no hagan nada? ¿Que les protegemos esa zona? Le digo, ¿qué hacemos con estos propietarios? Le digo, nada, oiga, ustedes van a tener un suelo que no van a poder desarrollar, porque todos queremos ahora una protección especial de las lomas. O sea, es verdad, se llegó con el PAD de la Huerta o con el Patricova, se ha llegado a una protección y a un consenso para proteger determinadas zonas donde se prevé que no se deba desarrollar nada, se deba consolidar un uso, pero y ahora en los planes, o sea, y ahora con las actuaciones urbanísticas que ya tenemos consolidadas, ¿qué hacemos? O sea, el problema muchas veces es de calificación del suelo. Donde no hay una calificación o donde el suelo, las lomas, sigue siendo suelo no urbanizable, pues creo que se puede actuar de una forma. El problema es, y donde esas lomas es suelo urbano, urbanizable, ¿qué hacemos? ¿Un nuevo plan general? Ya, pero es que un nuevo plan general... No, posiblemente. Sí, pues soluciones habrán 1000, pero lo que yo te quiero decir es que tendremos que proteger al propietario que está. Es que en esas zonas, a lo mejor, si en Campolivar no se hubiera desarrollado, pues a lo mejor hay gente de aquí que no podría vivir en Godella. O si no se hubiera desarrollado a lo mejor Santa Bárbara, pues no podría vivir en Rocafort. El problema yo creo que el problema es combinarlo y poder hacer un urbanismo moderado, sostenible y que permita que la gente tenga ¿por qué la gente quiere venir? ¿Por qué la gente quiere ir a vivir a Godella? O sea, si tan mal está Godella, como hay gente que quiere hacer ver que está muy mal, ¿por qué es que la gente quiere venir a vivir a Godella? Si la gente me dice que Rocafort está muy mal y que está creciendo desmesuradamente, ¿por qué la gente quiere ir a vivir a Rocafort? Pues entonces tendremos que buscarlo, entonces no estará tan mal. Pero los servicios públicos... ¿No? Sí. Es que el problema es qué tenemos que hacer entre todos para que todas esas zonas tengan una conservación y tengan un crecimiento moderado. Gracias, alcalde. Miquel, me pedías la palabra. Sí. Y dicho esto ya, cualquiera que quiera intervenir, por supuesto, entramos en debate. No sé yo qué entiendes por crecimiento moderado, porque para mí, bajo mi punto de vista, ya estamos por encima de la capacidad de carga del territorio, tanto en Godella como en Rocafort, de urbanización. Está claro que tenemos unos planes urbanísticos que datan de los 90, que no se han actualizado, que en los casos en que se han actualizado ha sido en época del boom urbanístico, no en el caso de Godella, pero ha sido para permitir más urbanización, y es que ahora mismo lo que nos estás planteando es un crecimiento moderado, pero es lo mismo que pasaba en la huerta antes de la protección de la huerta, que era, si solo te he urbanizado un 10%, si solo te he urbanizado un 10%, pero cada vez estabas urbanizando un 10% sobre menos territorio, con lo cual al final el resultado va a ser que se va a urbanizar todas las lomas, prácticamente. Con el tema, por ejemplo, de cómo indemnizamos a un propietario, ha salido el tema ya por ahí del pago por los servicios ambientales, que es una cosa que en campaña electoral y demás algunos partidos nos venden la moto de que se va a poner en marcha. De hecho, la primera legislatura del Botanic, Toni Marzo, hizo hincapié en que se iban a poner en marcha el pago por los servicios ambientales a los propietarios, y eso nunca se hace. Y eso es una cosa que no depende de las administraciones municipales, pero que sí depende de la administración autonómica, el ponerlo en marcha, y sería una manera para compensar muchas de las cosas que hemos estado hablando ahora aquí, como que es el hecho de que la gente de interior, pues, toda la falta de recursos que están recibiendo los municipios del mundo rural y demás, a través de lo que es el pago por los servicios ambientales, que está súper estudiado cómo se puede hacer, que básicamente es grabar gasolina y agua, y pagarle a la gente que tiene un terreno forestal por los servicios ambientales que nos presta ese terreno forestal, o un terreno de un humedal, porque al final todos queremos vivir en Godella, todos queremos vivir en Rocafort, pero la realidad es que al final la gente no va a querer vivir porque es que va a ser más Valencia. O sea, si la gracia que tiene vivir es estar en el área metropolitana, en una zona de urbanización,
Pero tenemos que asumir que es que los límites del crecimiento, es que es así de sencillo. Y tenemos que ser solidarios, la gente que vivimos en el litoral, con la gente que vive en la zona de interior. Pero es que yo cuando, no es tu caso ahora, pero me canso de escuchar a políticos hablar de crecimiento moderado, pero es que el crecimiento moderado de un año le sigue el crecimiento moderado de otro año, detrás el crecimiento moderado de otro año, y al final el crecimiento lo que hace es que nos lo comemos todo. Alcalde. Vamos a ver. Yo siempre digo que lo que hay en campaña y lo que ocurre después dista un mundo. Yo veo muy factible y estoy perfectamente concienciado. Yo, por ejemplo, hoy hablo de Godella, que es donde conozco, que hay zona que hay que proteger a lo mejor. Entonces, si hemos hablado de la huerta, y yo creo que ahí hubo un consenso con el PAT y con el Patricova y demás. Pero hay determinadas zonas en Godella que ya están, zonas de lomas que ya están con calificación urbanística. O sea, ya tiene una calificación urbanística. Y ya tiene una calificación urbanística de suelo urbano o de suelo urbanizable. Porque respecto de las que no tengan, esa será más fácil actuar. Pero respecto de las que ya lo tienen, ¿qué hacemos? Modificar. No, pero claro, está muy bien. Pero ¿y tenemos posibilidad de pago? ¿Tenemos posibilidad de pago? No. No. Tenemos posibilidad de pago. Es que tenemos la necesidad absoluta de hacerlo. No. Si no, nos sufrimos. Matilde, si a mí me encanta. Pero una cosa es, yo siempre lo digo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Sabes? Y en estos temas son temas muy delicados. O sea, yo, y el que ha vivido en Godella y lo ha vivido, era muy fácil. Oye, es que el jardín de la dehesa era la zona verde necesaria para el planeamiento de Godella. Y no pasa nada, si esos son, yo eso me acuerdo, si es que esos son 2 duros. Son 2 duros. Gente que está aquí, que me corrija si yo me equivoco. No, el problema ya no es la mala gestión de después, ya no hablemos de después, yo te estoy hablando del momento, eran 2 duros. Vamos. ¿Y cuánto fue? ¿Y cuánto fue? Fue casi hipotecar, Fue casi hipotecar el pueblo. Que luego se tuvo que establecer una negociación con la propia congregación para intentar llegar al consenso y llegar a un acuerdo para poderles pagar. Que yo creo que si hubiera sido cualquiera de a lo mejor de nosotros, no hubiéramos perdonado una peseta en ese momento, 1 euro ahora. Pero es que las decisiones que se toman luego traen unas consecuencias muy graves. O sea, que yo puedo entender determinadas posiciones y yo entiendo, yo comparto o puedo suscribir muchas de las cosas que aquí se mantienen. Luego hay otras cosas cuando las ves en la administración dices, es que está muy bien desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista, luego lo pones, es que la consecuencia es muy perjudicial. Yo, cuando oigo al profesor Hermosilla o he oído a Enrique Montoliu, es que yo hay muchas cosas que comparto con ellos. Yo creo que hay que hacer un crecimiento moderado, hay que planificar bien, hay que indemnizar al propietario, pero claro, todo esto no debemos hacer un engranaje, que todo funcione a la par. Porque ahí hay que combinar, cuando hablamos del secano, es saber quién tiene esa tierra, lo que le está costando, por qué no se está cultivando. Es que tendríamos que ir a mucho más. Porque yo también yo me paseo, yo saco a los perros y me paseo por el secano de Godella y me encanta. Y llevo a los perros y estoy encantado y digo, ostras, qué bonito. Y me paseo por el Huerto San Mauro y digo, ostras, y veo las masías
que además les obligamos a protegerles las masías, pero no les damos ninguna ayuda para la ocupación. Y entonces tienen un problema. Ahora yo mismo en Godella, con el tema de la masía de Onday, la gente que entra en la masía de Onday, el que se pasea por ahí, dice, es que por ahí vale la pena. No queremos que... Pero claro, ¿y qué tienen allí? ¿Qué ayudas tienen? ¿Qué se les está haciendo? ¿Cómo se está protegiendo a la propiedad? Al final, a cualquier agricultor, tú ahora hablas con los agricultores de Godella, yo hablo con los agricultores de Godella, y solo me dicen, ¿cuándo nos hacen un PAI? ¿Cuándo nos hacen un PAI? ¿Por qué? Porque tienen un problema que les está costando dinero y la administración no está actuando. Porque yo quiero conservar la huerta, claro, pero mientras no me cueste dinero a mí. Es que es un tema que no solo es mucho más. Es mucho más de combinar muchos intereses y muchas ideas enfrentadas. Alcalde, que es donde tendríamos que llegar. Alcalde, vamos a preguntarle al profesor Hermosilla, casi por alusiones, ¿qué sería un crecimiento moderado en el momento actual? Para no acumular tampoco crecimientos moderados, como decía Miquel. Yo es que... Luego le daremos la palabra a Manuel Civera, que también me la ha pedido. Y me han ido surgiendo muchas ideas a partir de lo que comentaba el señor alcalde de Godella. Que tengo que decir que comparto casi todo lo que has comentado, alcalde. Tú compartes una parte de lo que yo he comentado, yo casi todo lo que tú comentabas. Porque yo insisto que lo fundamental es que hay que llegar a consensos siempre que se pueda. ¿Dónde está la moderación? Pues yo creo que a partir del proceso de participación. ¿Dónde está el límite? Yo lo desconozco. Yo sí que sé lo que haría o se debería de hacer, yo no, evidentemente, ante un problema territorial como el que se está planteando. Lo que se plantea realmente es un problema territorial, no de límites administrativos, territorial. Un poco mi posición ya por esa cuestión. Estamos hablando de un espacio contiguo, territorial, en un sector determinado del Horta de Valencia, que es además también territorial. Se comentaba el tema del agricultor. Yo tuve la oportunidad de dirigir el proceso de participación del PAT, el primer PAT, en la época de Arantxa Muñoz, cuando era directora general del paisaje. Arantxa Muñoz. Lo que decían era, estoy deseando, señor Hermosilla, profesor Hermosilla, que llegue este señor, que me dicen que va por ahí paseando, porque con lo que me va a ofrecer me garantiza mi futuro, el de mis hijos y el de mis nietos. Y esa es la realidad. A no ser que haya una compensación económica por parte de la sociedad que pague lo que vale. Esa es la cuestión. No solamente del mundo rural, el mundo del interior, Manolo, sino de la huerta, reconocida por todos, además, el valor patrimonial, yo el primero. Esa cuestión. ¿Dónde está el punto de la moderación? Lo desconozco. Lo que sí es cierto que todas las acciones que sean extremas no son convenientes. Ni una conservación 100%, porque no se debe conservar todo, sino todo aquello que previo un estudio, un análisis territorial, que es el primer punto que yo comentaba, que es lo que realmente tiene valor para la sociedad, pero también desde el punto de vista de los expertos. ¿Qué valor tiene para un botánico, para un geógrafo, para un urbanista, para un antropólogo, para un arqueólogo? Para un arqueólogo. Recuerdo que alguien me comentaba que había restos de un acueducto en aquella parte. Y a partir de hacer un análisis serio, consensuado por parte de todos. Y en cualquier caso, y ya termino, moderador, yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que en el modelo territorial que queramos, que desee la población, se debe de combinar, al menos en mi modesta opinión, tres tipos de actores. La sociedad civil, que se conoce la opinión de la sociedad civil a través de procesos de participación. Nadie representa a la sociedad civil, a mi entender, cuando se trata de esos temas concretos. 2, la opinión de los expertos. Y 3, tercero o primero, aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones. Se trata de eso, de llegar a ese consenso entre las tres partes: criterios técnicos, criterios sociales y criterios políticos.
la buena política. Manuel Civera, había pedido la palabra también. Sí, es que cuando digo que nos tenemos que quitar de en medio todos los que hemos provocado este lío, es porque realmente lo hemos hecho muy mal. Es decir, hay tal barbaridad de suelo calificado como suelo urbanizado, es tal barbaridad que evidentemente tendría que caducar, es que eso no se puede gestionar. Las protecciones que hay en las áreas metropolitanas es que es un porcentaje ridículo. Y en cambio tenemos todas las protecciones en el mundo de los pueblos del interior. Eso es una barbaridad, es que hemos hecho una hostia como un pan, que se dice. Claro, entonces ahora hay un estrés económico, porque como hay mucho dinero y hay esa presión de fondos de inversión y demás, pues los jóvenes no pueden comprar una vivienda, es que es absurdo esto. Es decir, estamos con un calentamiento permanente de los precios. ¿Y qué ha hecho ese propietario de ese suelo para que valga eso? No ha hecho nada, lo hemos hecho los políticos. Los políticos lo hemos hecho mal, hemos hecho una barbaridad. Ponerle ese valor, concentrar en determinados ámbitos un valor totalmente desproporcionado. Pero ¿qué pasa ahora cuando, como la tendencia también ha sido así, a irnos a las áreas metropolitanas y tenemos esa despoblación? Si vamos un poco a las hemerotecas, los incendios del 22, no ya los del 2012, que a mí me pilló como alcalde de Alcuras, como en un solo día arrasa el 100% del término, 4.000 hectáreas. Es que eso dices, ese futuro ya tan negro, sin ninguna perspectiva de nada, dice, ¿por qué los ciudadanos de Alculas, que han hecho de mal los ciudadanos de Alculas para tener un futuro tan negro que no valga nada su suelo y que en cambio tenga esta presión económica en las áreas metropolitanas? Por decir un municipio, pero es que pasa en todos los municipios, ¿verdad? Luego hay que legislar de otra manera, tenemos que corregir lo que hemos hecho mal. Si en un solo incendio, además, como el de Viver del 22 hay más, o el de Alculas del 2012, hay más con los medios que tenemos ahora, con los efectivos, con los profesionales, que son gente cada vez más cualificada, más preparada, pero 25.000 hectáreas. Hay más emisiones dentro de la perspectiva del planeta, de lo que estamos hablando de salud, lo que nos afecta, ¿no? Si no tenemos esta perspectiva global. Hay más emisiones en un solo incendio de 2 días, y luego el panorama económico y tan triste y tan desolador que deja, que en la actividad humana en la ciudad de Valencia o en toda la área metropolitana en todo un año. Es decir, entonces tenemos que poner el balance claro. Lo que estamos contaminando con nuestra actividad humana y estamos deteriorando, estamos en emergencia climática, estamos en una situación de emergencia real que nos lo tenemos que hacer ver todos los días. Y vamos a seguir consintiendo que este desarrollo urbanístico siempre sea aquí para que haya calentación. Yo por eso digo que debería de caducar el suelo y el que quiera hacer algo debería automáticamente compensar con muchas creces las emisiones que genera para proteger donde sí que está el futuro de verdad del aire que respiramos, del agua que insisto mucho y los alimentos, que no podemos estar comiendo alimentos siempre con pesticidas y con fitosanitarios que no van a ningún lado, ¿no? Entonces, nos lo tenemos que hacer ver todo un poco en ese sentido y revisar muchísimas decisiones que hemos tomado en las décadas que no valen, que no sirven. Y tenemos que reconducir todo eso, porque si no... Y los jóvenes lo tienen claro, ¿eh? Si les dejáramos la oportunidad de que ellos resuelvan, esto lo resuelven de un plumazo, porque tienen muy claras las prioridades, ¿eh? Así como nosotros tenemos y yo también me he pasado como alcalde, como tú, joder, es que vamos a tener una reversión de un país, joder, si yo vale un animal, pues vale porque no cambiamos las leyes, pero no valdría nada. Y ese es un poco el problema, ¿no? Vamos, Manuel, a escuchar una última reflexión de Albert Ferrer para cerrar las intervenciones de la mesa y vamos a dar paso a un par de preguntas porque ya nos hemos pasado el tiempo que teníamos establecido. Con lo cual, Albert Ferrer. José María i a Jorge, jo crec que la moderació és un impossible. Estem demanant coses irreals. Jorge al·ludia amb bon criteri a que d'un temps ençà qualsevol llaurador, dona igual que siga de Godella, que siga de Meliana, que siga de l'Horta, que siga del secà, vendria de seguida la terra si vingueren i li la pagaren mitjançant bé. Però per què hem matat la gallina d'ous d'or, que és el llaurador? No n'hi ha llauradors, ni en Godella, ni en Meliana, ni en Alboraya, ni a on vagis. La terra ha pegat un baixó en els últims 35 anys, precisament des de quan se va moure tot aquest pall en Godella, però pensem tota l'Horta. Tota l'Horta està unida. Fa 30 anys no estava unida, estava l'Horta Sud unida.
Avui en dia tot és un cordó. Benimaclet, Tavernes, Blanques, Alboraya, Benicalap, Benimame per un costat, Paterna, Burjassot, Godella, Rocafort, Masarrojos, Montcada, Alfara, el Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, les cases de Bàrcena, Meliana, Follos, Albalat, menys Puçol, Albuixec i algun nucli més, està tot unit. Què ha passat en estos últims, perquè això és els últims 30 anys, no molt més allà. No n'hi ha que anar-se'n a època de Franco, el desarrollisme, la mentalitat d'aquella gent, dels nostres pares, dels nostres iaios, dels nostres avantpassats, n'hi ha que plantejar-se cap a on anem, no només en Godella, i en la circumstància que ens uneix així. Cap a on anem? Si al final se ho va a fotre tot, perdoneu per la paraula, València. S'està fent una conurbació brutal que ni la PAT va salvar l'Horta. Dic, a mitjà o llarg termini. Quin valor té l'Horta? Bueno, si per al llaurador no ne té, perquè està esperant que vinga l'especulador de torn per a vendre-la perquè les collites, i no ho estic dient per les manifestacions que estem veient, és que porta 30 anys, com a mínim, sense guanyar-se dignament la vida. Hem estrangulat la societat en general. La classe política, els ciutadans, hem estrangulat una forma de viure. No només hi ha les transformacions radicals en tecnologia, en indústria, ara en intel·ligència artificial, ho hem anat matant i vivint una miqueta dels records de lo que era aquella horta, siga de regadiu, siga de secà, i què tenim al remat? L'obligació necessària de créixer i de créixer i de créixer sense sentit i sense saber molt bé cap a on. Tenim millor qualitat de vida, que és una mica la pregunta que me feia el moderador. Mireu-ho vosaltres mateixa, cada cadascú té la seva opinió. Jo crec que créixer com estem creixent no mos du enlloc. Jo vull viure en un poble i no vull viure en València. No vull viure en València. Per què? Perquè a València la tinc a 15 minuts, igual que el té un ciutadà de Godella a través del metro, dels serveis públics, etcétera, etcétera. Está clarísima la reflexión. Albert Ferrer, vamos a hacer dos preguntas. La primera es lo siguiente. ¿A quién va dirigida, perdón? A la mesa. Al alcalde fundamentalmente, pero a la mesa. Es una reflexión. Primero al alcalde agradecerle que venga, porque a veces no es fácil, o sea que esté aquí en la mesa tiene un cierto valor, otros no hubieran venido. Sobre todo a Rodrigo, que lo ha organizado, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente, hay justificaciones para casi todo. El Plan General de Ordenación Urbana es de los 90, efectivamente, como tantos otros. De los 90 a 2024 hemos aprendido muchísimo. El mundo ha cambiado terriblemente. El grado de conciencia que hay hoy sobre lo que tenemos, lo que hay que proteger y lo que no hay que hacer, sobre todo sobre lo que no hay que hacer, es enorme y por lo tanto no hay justificación. Lo que hay que cambiar es lo que se hizo en el 90 para ponerlo a fecha del 2020 o del 2030, ¿verdad? Como nos dice todo el mundo. La segunda cuestión es ampararnos en lo que se hizo en otras épocas. Claro, sabemos también lo que no hay que hacer, sobre todo. Claro que en otras épocas se cometieron barbaridades, pero que en otras épocas se cometieran barbaridades no justifica que ahora todo el mundo tenga derecho a seguir haciéndolas, que eso es lo que aducen, por ejemplo, algunos ayuntamientos que tienen territorios en el litoral que no han desarrollado por las causas que sean, dicen, pero es que el pueblo al lado lo hizo y yo ahora lo tengo que proteger. Claro, porque como el Saler se intentó, se paró, y ahora alguien podría decir, oye, vamos a construirlo todo, porque ¿por qué hay que proteger esto si ya está medio hecho? Sí, sí. Es decir, segunda razón. Y la tercera razón, sobre los crecimientos moderados. Es que no hay nada que crecer, alcalde, moderadamente, porque voy a decir lo que es el PAI de la Torreta del Pirata. El PAI de la Torreta del Pirata es la destrucción de un bosque de 150 hectáreas, un bosque renaturalizado, antiguo secano, como queramos decirlo. Lo ha explicado perfectamente Alfredo el valor que tiene. Un valor para Godella como el Amazonas para el mundo, porque es su pequeño pulmón verde. Para hacer 450 viviendas, son el 10% de las viviendas que actualmente tiene Godella,
para una población estimada de 1.500 habitantes, el 10-12% de lo que ahora tiene Godella. Imaginémonos un país en Valencia para 80.000 personas. Para 80.000 personas, un país en Valencia. A eso se le llama un desarrollo moderado. Claro, efectivamente, Campo Olivar se hizo en los años 50, 60, 70, pero si tenemos que razonar de esa manera, construyámoslo todo, absolutamente todo el litoral, la Sierra de Espadán, la Sierra Calderona. Yo digo lo siguiente, cuando se aduce, todo el mundo tiene derecho a poder vivir allí, digo, sí, es como si en Valencia dijéramos, todo el mundo tiene derecho a vivir en el Pla del Real. Quitemos los viveros y hagamos un país sobre los viveros, porque es que no hay territorio para construir en Valencia si no destruyes los viveros. Godella es exactamente lo mismo, y acabo diciendo, desgraciadamente, el urbanismo de Godella lo ha regido desde los años 90 hasta ahora un tripartito, que allí ha sido PP, PSOE y Compromís. Y eso ha generado tal problema que efectivamente hablarle al pueblo del coste que tendría revertir aquello o impedir aquello, efectivamente te lo dicen tres partidos y dicen, bueno, no se puede, es imposible. Sí se puede. No tenemos tiempo aquí de exponerlo, pero se ha razonado perfectamente desde todo el movimiento ciudadano que hay en Godella, al calor de la oposición a la destrucción de la Torreta, se ha justificado y se ha explicado cómo podría haberse hecho. Lo que pasa que los propietarios y sobre todo los agentes urbanizadores y una cierta mentalidad desarrollista de que el pueblo ha de crecer, como tienen tanta gente, ¿verdad?, del crecimiento, la ideología del crecimiento, ha llevado, junto con la presión urbanística general y el deseo de vivir fuera de la ciudad de Valencia, ha llevado a que esos suelos tengan un precio de 500 euros metro cuadrado. El alcalde claro, pide ¿quién la paraliza esa presión si no es la política? Y si no es la ciudad, ¿quién lo hace? Muchas gracias por la pregunta. Yo, Fernando, te he estado escuchando y creo que estás un poco equivocado. Perdona que te diga. Primero, cuando hablas que el desarrollo urbanístico es un tripartito, PP, PSOE, Compromís, creo que te olvidas del actor principal, que fue Izquierda Unida. Izquierda Unida fue el que desarrolló en 2002, en este momento estaba coligado y se desarrolló. Pero el problema es que a mí cuando me dicen, es que es PP, PSOE, Compromís, lo vamos a llevar a un tema político, no. Es el plan general que todos los que estaban en ese momento, que estaban representados hasta los que ahora están manifestándose como que yo no hice nada, estaban ahí, dando alabanzas de ese plan. Ahora yo los veo muy activos en redes sociales. Es decir, tú en el 90 estabas aplaudiendo ese plan. Gente, sí. Solo tienes que mirar un poquito quién estaba aplaudiendo ese plan. Gente que ahora está totalmente en contra. Pero lo que yo te quiero decir no es eso. Escucha, no. ¿Sabes lo que se ha hecho desde el año 90 al año 2024 de lo que se ha pasado? Todo el mundo que ha pasado, el año 2023, 2015, 2017, cuando se empezó. ¿Sabes lo que se ha hecho? Nada. Entonces ahora sí, nos acordamos. ¡Ay, es que se tenía que haber hecho! Es que teníamos que haber hecho. Ya, pero ¿qué hicimos? Nada. Es que este plan, por hablar de Cañada de Trilles, no vamos a entrar en otras cosas, que es que ahora estamos centrados en Cañada de Trilles, que es lo que digo, ahora ya Cañada de Trilles está hecho. Cañada de Trilles, entiéndeme, ha pasado todas las bendiciones. Las bendiciones municipales, las bendiciones supramunicipales, llámese Consellería, llámese Confederación Hidrográfica, llámese lo que sea. Es que ese país es uno de los países que es más vigilancia, entiéndeme, civil, política, técnica, ha recibido. Es de los que más ha recibido, tiene a todo el mundo encima, sigue judicializado. Es que ha estado la Consellería, es que ha estado Patrimonio, es que ha estado Paisajes, es que ha estado Territorio, es que ha estado todo encima de ese país. O sea, el urbanizador es el malo malísimo.
Y nos acordamos de ese PAI en el año 2017 o 2018, cuando se desarrolla. Pero hay muchos más problemas y nadie se ha acordado de nada. El problema es que, perdonadme que lo diga, quizá es que el problema es que no lo vemos desde un punto de vista de protección de la naturaleza. Lo vemos desde un tema político. Y cada uno le quiere sacar el rédito político que pretende, pero no con una realidad de, no, es que mi intención... No. Yo lo veo así, no digo que yo tenga razón, yo es como yo lo veo. Que eso al final, porque nadie se ha preocupado de nada más. Nadie se ha preocupado de nada más. Quería también apuntar algo más, Jorge Hermoso. Por alusiones, por el tema del crecimiento moderado, que hace mi compañero Albert Ferrer. Bueno, Albert Ferrer, aparte de ser miembro del Centre d'Estudis de l'Horta Nord, es profesor de la meva facultad de Geografía e Historia. El crecimiento moderado para mí es que a partir de un diagnóstico territorial con una buena base de participación, no se opta ni al crecimiento cero ni al crecimiento 100%, se entienda como se quiera. Es siempre un término medio, siempre contando con la participación efectiva y real, ni crecimiento cero ni 100%. Pregunto, en el área metropolitana, esto es un problema territorial, no es un problema de Godella, en el área metropolitana, a los miles de jóvenes que quieren una vivienda, ¿qué se les dice? ¿Que se vayan al Camp de Túria o a la Serranía? Pregunto. Yo creo que de lo que se trata es de analizar cuáles son todos los procesos, es una anécdota, todos los procesos territoriales que afectan al propio territorio a partir de un análisis sosegado, consensuado, con participación, insisto, con la intervención, por supuesto, de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, elegidos de manera democrática o no. Y entonces llegar a ese consenso y ese acuerdo. Ahí es donde yo entiendo que es el crecimiento moderado. Bueno, creo que quedaba, vamos a concluir con la pregunta esta, porque nos hemos pasado ya del tiempo que habíamos estipulado de 1h30 y o si son muy breves podemos permitir más, pero bueno, por no. Ya saben que la vicepresidenta del gobierno ha dicho que a las 8 no se puede hacer reuniones. Y una de las preocupaciones que preocupan en Godella es, por ejemplo, Campo Olivar. La zona de Campo Olivar viene del Plan General de 1990, se ha desarrollado bastante mal y se sigue desarrollando bastante mal. Entre otras cosas porque viene con una ausencia de servicios públicos, de espacios verdes, de alcantarillado, cuando eso tenía que estar previsto antes de empezar el desarrollo de Campo Olivar. Y no se ha desarrollado. O sea que aprendemos, pero poco o mal. Y eso puede suceder en cualquier otro pueblo, y perdón, señor alcalde, no va con usted, pero lo que quiero que quede claro que los desarrollos, el plan general se tiene que cumplir a rajatabla, no a medias, y dejar cosas, espacios vacíos. Y sin embargo, se siguen cometiendo los mismos errores. Aún estamos a tiempo de rectificar. No quedan parcelas para lo previsto en 1990 para equipamientos, para bien sea un ambulatorio, bien sea un centro educacional, porque los que hay son privados, hablo de público. No hay reserva para vivienda pública, o muy poco, o nada, y eso tenía que estar previsto desde 1990, y sin embargo no se está teniendo previsión. Apuntada queda esa reflexión y acabamos con la pregunta que quiere hacer usted. ¿Sí? Breve también, por favor. Aportar de que lo que los ponentes a lo largo de la tarde han venido a plantear, creo que eso es lo que exigimos la sociedad civil, y es de que hoy en día desarrollamos
y todo el tema tecnológico es en base a profundizar en las ideas, y en el tema del urbanismo hay lo que se llama debatir un plan general de ordenación urbana, que ahora se llama Plan General, y que se contempla el tipo de urbanismo. Y en Godella eso, no se ha permitido, y no se ha permitido. El señor alcalde decía de que en el 2002 el concejal de urbanismo era de una formación política de Izquierda Unida, pero no es el que desarrolló, ni mucho menos, el tema, porque claro, parece ser que se le olvida de que fue Izquierda Unida en el 2011 quien forzó a que se caducara el PAI, y se caducó, y por malas prácticas no se hizo. Pero es que, se planteaba el que entráramos a debatir los ciudadanos qué tipo de urbanismo queremos en base a una serie de aspectos que hay que tener presentes, es decir, el crecimiento de la población, los problemas que tenemos la población, porque tenemos Agenda 2030 y tal, pero no hemos terminado de desarrollar todos esos criterios. Entonces, claro, lo que exigimos, y que decía Fernando, es que la ciudadanía queremos expresarnos, porque en ese plan general de ordenación urbana, uno de los problemas que tiene es que, cuando tú tienes una zona o un sector a desarrollar, las cargas urbanísticas, ¿a dónde aparecen? Y tú te estudias el plan general del 91 en Godella y dices, hombre, esto... Yo creo, si me permite, que hemos hecho un repaso, ¿no? Que todas las opiniones han quedado muy claras, que hay divergencias, como no podía ser de otra manera, y yo, por concluir, agradecer a todos los ponentes que han intervenido, muchas gracias, y bueno, desear que la salud de les Llomes, pues de aquí en un futuro, pues que haya un crecimiento moderado, o como se quiera al final solucionar, pero que sea lo mejor que se pueda, que sea la mejor salud posible. Muchas gracias a todos.